Muy buenos días a todos. Los saludamos desde la Ciudad de México y también desde Santiago de Chile con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a tener un evento muy interesante que hemos organizado para ustedes, principalmente para la industria minera, pero también tienen relación los otros nichos industriales, por supuesto, en el manejo de datos industriales. Me presento con ustedes, mi nombre es Javier Sánchez de la compañía Transpara y se encuentran también con nosotros el ingeniero Luis Gutiérrez de la compañía Total Metric y el licenciado Emiliano Lagunes. En un momento más seguramente se unirá mi colega Robert Hilton de Transpara. Él está en California o en el estado de Washington, en alguno de los dos, y me dijo que iba a entrar un poco tarde, pero al rato lo veremos en el webinar. Tenemos un evento muy interesante el día de hoy. Les voy a comentar cuál va a ser la orden del día de hoy. Primero que nada, pues vamos a hablar sobre las empresas, tanto Transpara como Total Metric. Después haremos un demo de Transpara, la presentación de Total Metric y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Voy a proceder a leer la biografía de nuestro invitado, el ingeniero Luis Gutiérrez. El ingeniero Luis Gutiérrez es un profesional con experiencia ejecutiva y operativa en la industria minera. Es ingeniero civil, eléctrico y MBA con posgrados en tecnología de la información y aprendizaje automatizado. Experiencia en empresas de gran minería en Chile, Canadá, México, Australia. Experto en integración de tecnología a la cultura operacional, con impacto positivo en los resultados de producción, seguridad, desempeño y continuidad operacional. Tiene una larga trayectoria en operación y puesta en marcha de procesos productivos, considerando optimización de procesos, mejoras de desempeño, disponibilidad operacional, modernización de plataformas de control y gestión de operaciones. Habrá notado, pues, la gran experiencia que tiene nuestro invitado de lujo el día de hoy. Y bueno, pues, dicho eso, iniciamos oficialmente con nuestro evento a las 10:05 de la mañana del día 7 de julio del año 2022. Muchísimas gracias. Empecemos entonces con la orden del día. Primero vamos a ver un overview de la empresa Transpara, que es la empresa donde yo trabajo y represento. El producto de la empresa Transpara se llama Visual KPI, que nos permite tener una visión personalizada en tiempo real de las operaciones, integrando todas las fuentes de datos en cualquier dispositivo. Verán ustedes que Transpara tiene en esta lámina 4 pasos específicos. Primero, nos permite leer datos en tiempo real. Es decir, los datos no se tocan, simplemente se leen. No se sustituye ningún software ni ninguna plataforma, sino que aprovecha que ya hay una infraestructura y permite la lectura de los datos para poderlos integrar. Del lado izquierdo de la lámina verán ustedes algunas de las diferentes bases de datos de las cuales podemos leer información. Está el PI de Osisoft, ahora Aviva, SAP, plataforma de Siemens,
bases de datos series de tiempo como Influx Database, los sistemas de Honeywell, Rockwell, Savix, Oracle, Schneider, Aspen, Inmetion, JSON, el protocolo PC, etcétera, ODBC, MySQL, son cientos de bases de datos a las cuales nos podemos conectar y podemos leer su información. El segundo paso es simplificar, añadiendo el contexto. ¿A qué nos referimos aquí? Pues primero es estructurar o construir una jerarquía. Normalmente esta jerarquía la hacemos en función de los activos de la empresa. Es decir, los procesos, las plantas, los equipos se van definiendo para poder tener organizada esa jerarquía. También se definen los límites, es decir, los límites a los cuales quiero llevar está programada o planeada la operación, y también límites superiores e inferiores de esto. Se personalizan los tableros, se utiliza la geolocalización. Y es así como se desarrollan los tableros a la medida. Ese es el tercer paso, visualizar y personificar. Y luego, definir las notificaciones o las alertas. El sistema alerta cuando una variable o un KPI se sale de rango. Eso me permite cambiar realmente el paradigma del monitoreo. Esto es, ahora sí voy a poder prestar atención a aquellos KPIs, aquella sección, aquella parte del proceso que tengo un problema y que el sistema me está alertando. Nosotros vemos esto como la bolsa de valores. Ustedes ven del lado izquierdo un teléfono en donde están cambiando el valor de las acciones en tiempo real, ¿sí? Es una fuente de datos. Del lado derecho estamos nosotros, Visual KPI, integrando muchas fuentes de datos igual en tiempo real, datos relacionales, datos series de tiempo, datos relacionados con el Internet de las cosas, DIT, seguridad, monitoreo en la nube, datos de ERP, aplicaciones verticales en la industria, servicios web, datos manuales también de los SCADAs, de inteligencia artificial, de machine learning, datos ambientales, datos de precios, en fin, muchos datos se pueden integrar a través de este sistema Visual KPI. La empresa Transpara tiene ya más de 15 años ofreciendo este producto en el mercado. Actualmente tenemos clientes en más de 25 países, más de 10,000 usuarios, y desde la fecha que se anunció la salida al mercado de nuestro producto, este ha tenido más de 400 actualizaciones del software. Las industrias clave en las que estamos son energía y servicios, petróleo y gas, manufactura, telecomunicaciones, minería, infraestructura, farmacéuticas, etc. Y dentro de nuestros clientes verán ustedes compañías muy relevantes en todos los nichos industriales, y no se diga en la minería. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos o construimos lo que hemos llamado blogs para el éxito. Y hacemos sesiones técnicas con nuestros usuarios, es decir, preguntas clave para explorar y desarrollar los KPIs, tanto para pilotos o sistemas en producción. Empezamos con los atributos, el tamaño, la marca, el tipo, las jerarquías de las que hablaba muy al principio, la ubicación geográfica, puede ser también por función, operaciones, seguridad, finanzas, por clase o tipo de activo,
Y los tableros también se desarrollan en forma similar. En cuanto a los KPIs, tenemos junto con ustedes tienen que hacerlo junto con nosotros, definir si van a ser relacionados con las métricas del negocio, las métricas de las operaciones, las métricas de ese sitio en particular o del mantenimiento o del tiempo de inactividad de algunos activos o equipos, las métricas de seguridad, etc. Para los KPIs también los objetivos y límites. Necesitamos definir los límites superiores, inferiores, es decir, máximo y mínimo, y el límite meta, el target. En cuanto a las fuentes de datos, en donde se hospedan los datos más importantes. Si vamos a leer bases de datos relacionales o series de tiempo, servicios web con los APIs, etcétera. Y las notificaciones, ¿quién va a recibir estas alertas proactivas? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los KPIs con indicadores principales que va a recibir cada persona? Es decir, a esto le llamamos nosotros la construcción de blogs para el éxito. En esta lámina verán ustedes una lista de puntos que hemos resumido de la utilización de Visual KPI en minería. Se utiliza en explotación a cielo abierto, minas subterráneas, manejo de materiales concentrados, logísticas. Los beneficios, que esa es una de las cosas que ustedes seguramente verán en cualquier software que adquieran, pues es una posibilidad de aumentos en los rendimientos, en la reducción de los residuos. Van a tener un sistema que les va a permitir monitorear el rendimiento de la planta, de los equipos, del personal incluso. Los va a ayudar a eliminar o reducir tiempos de inactividad no planificados. Van a tener un sistema para gestión de crisis, conocimiento de la situación. Los va a apoyar en el mantenimiento de equipos y aplicaciones varias como OEE, Overall Equipment Efficiency. Contamos básicamente con dos arquitecturas. La arquitectura de visualización, que es la que ustedes verán enmarcada en las líneas verdes, en donde van nuestro software, el Server Manager, el diseñador, el Remote Contact Services, también el servidor web, etcétera, etcétera. Y hay otra arquitectura, desde luego, más sólida, en donde tenemos una plataforma analítica pues bastante robusta que les permite a nuestros usuarios pues utilizar este sistema para hacer muchas cosas, predicciones, algoritmos de diferentes tipos. Aquí están las funciones recientes que se han anunciado: creación automatizada de cuadros de mando, multidioma, alternancia de hora, generador de objetivos, gráficos de control, etc. Y estos son algunos ejemplos de tableros. Entonces, más adelante vamos a ver algunos demos de Transpara para que ustedes vean el funcionamiento del software en vivo. Le paso la palabra al ingeniero Luis Gutiérrez para que hable sobre el overview de Total Metric, que es nuestra empresa invitada el día de hoy. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, Javier. Total Metric es una empresa que está formada hace 5 años acá en Chile, y la idea era integrar toda la experiencia de todos los miembros que participan en Total Metric, que son más de 100 años de experiencia en operaciones, con distintas especialidades, para beneficiar y facilitar a las operaciones su tránsito a lo que es una operación más digital, especialmente en lo que es modificar la cultura en base al uso de nuevas tecnologías.
Y en eso estamos muy enfocados desde hace mucho tiempo, integrando distintas tecnologías, que algunas de ellas son solo software y otras son una combinación de hardware como TreeSlicer, que es el tema que voy a comentar más adelante, y otros de inteligencia como TrendMiner y IOmniChain. Pero el objetivo final, más que cada uno de estos componentes, es cómo estas componentes se suman y agregan valor a las operaciones y mejoran la calidad no solo del trabajo de sus operadores, sino las capacidades de monitoreo, las capacidades de comprensión y la capacidad de poder actuar en forma temprana en cada momento. Y eso trae como consecuencias interesantes, no solo el rendimiento, mejoras en rendimiento operacional, mejoras en el desempeño, sino que también en la seguridad, porque son capaces de mejorar en base a la información, la coordinación, mejorar la capacidad de colaboración, al tener todas las personas conversando con una misma realidad aportada por la información, todos directamente relacionados con objetivos concretos, medibles, a través de todas las distintas tecnologías combinadas. Y en ese sentido, obviamente, como bien mencionaba Javier, Visual KPI es una herramienta de vital importancia para darle esa visibilidad a la información en toda la organización. Eso es básicamente nuestro foco principal. Y con respecto a cómo la información aporta, nosotros vamos a tomar un caso de uso bien particular, que es el uso de una herramienta que se llama TreeSlicer, que ha estado con nosotros desde el año 2015 aproximadamente. Tecnología que conocimos en sus inicios en Estados Unidos y con los cuales hemos estado siempre trabajando. Más de 50 o 60 instalaciones en todo el mundo en distintas plantas concentradoras, básicamente en molinos SAG, pero también han habido aplicaciones en molinos de bolas. Y una de las cosas interesantes que ha ocurrido a finales del año pasado, principios de este año, fue la adquisición de esta tecnología por parte de Molycop. Hoy en día Molycop Internacional es la empresa que está impulsando TreeSlicer en sus versiones MillSlicer y TreeSlicer, que después voy a mencionar cuál es la pequeña diferencia que hay entre esos dos, pero le está dando un gran impulso por el gran potencial que tiene esta tecnología para las funciones de molienda. Y potenciar y complementar obviamente la oferta de servicios que ellos tienen en este sentido. ¿Cuáles son los valores centrales que tiene TreeSlicer? Básicamente la simplicidad. Es un sistema extremadamente simple de instalar, de operar, de calibrar y de mantener en el tiempo. Es, como decía, ya lleva más de 7 años de pruebas y validaciones operacionales en mundo real, en distintos tipos de minas, con distintos tipos de minerales. Y en todos ellos ha sido una herramienta útil en alcanzar nuevos desempeños, alcanzar nuevos puntos de operación. Segundo, es una innovación muy interesante que junto con su simplicidad agrega un nivel de inteligencia adicional y es capaz de dar, por ejemplo, una alta autonomía en su operación y darle visibilidad a información que en general es invisible. ¿Qué es lo que está pasando dentro del molino con el mineral? ¿Cómo está funcionando esa cascada? ¿Dónde está el pie de carga? Y una serie de otros parámetros que vamos a mencionar más adelante. Entonces, la forma de llevar a cabo eso es a través de un concepto muy simple que le permite una operación 24/7 en forma continua, entregando información vital para la operación. Y la gran confiabilidad que tiene. Hay aplicaciones, y me tocó estar en ellas, en México, que está operando desde el 2015 y nunca ha tenido ninguna falla. Por lo tanto, es altamente confiable, con un nivel de mantención mínimo, básicamente cambiar la batería una vez al año y un poquito más, porque cada carga de batería dura más o menos un año de operación, pero el cambio de batería toma 5 minutos, en cualquier detención se puede realizar. Y los sistemas en general son muy robustos, con un nivel de certificado de seguridad para operar en exteriores y en interiores. Y vamos a ver un caso más adelante de un caso en exteriores.
Y obviamente lo que mencionaba recién, es capaz de medir y darle visibilidad a una serie de información que de otra manera sería absolutamente invisible. Información que bien utilizada en la operación son claves para poder tomar una buena decisión de qué es lo que está pasando con el molino y cuáles son las estrategias más recomendables en cada caso. Aquí estamos viendo una imagen general de la nueva versión de TreeSlicer, donde TreeSlicer posee la capacidad de tener 1 a 3 sensores en forma longitudinal en el cuerpo del molino. Cada uno de esos sensores representa un slice, un corte dentro de este molino, un corte transversal en el molino, de manera que nos da información en cada uno de esos cortes de qué es lo que está sucediendo con la pulpa en su interior. Y él eso lo está haciendo en cada revolución y por lo tanto está actualizando esta información en tiempo real a través de un software que está disponible en el panel local del equipo, pero también disponible a través de la web en el resto de la organización. Obviamente hay que hacer esa integración de que la data esté visible en la web, pero está la posibilidad y también tiene una capacidad muy grande de integración a los sistemas de control a través de protocolos de alta velocidad como son Modbus TCP y ahora tenemos una opción también OPC que le da un nivel más de flexibilidad y capacidad de integración. Básicamente el sistema se monta, y esta es la simplicidad del sistema, el sistema se monta magnéticamente sobre el manto del molino. El componente más pesado, que sería la batería, no pesa más de 3 kilos, por lo tanto una persona sin ningún problema puede instalar y desinstalar este sistema en cualquier minuto. Toma 5 minutos de instalarlo, 5 minutos de desinstalarlo. Por lo tanto, es un sistema muy manejable, muy manipulable por una sola persona. El acoplamiento magnético, y está certificado, tiene una capacidad casi 10 veces la capacidad de mantener el peso del equipo más pesado que está acá. O sea, es imposible, y no ha ocurrido nunca, en más de los 30 casos, de que alguno de estos equipos se desplace o se corra por efecto de estar sujetos magnéticamente. Al contrario, permanecen en su lugar siempre, independiente de la velocidad a la que está el molino. Y hemos tenido eventos, en más de un caso, en que el molino lo han pintado con todas las componentes instaladas y el sistema no pierde en nada su capacidad de funcionar en el tiempo. Vamos a ir mostrando algunas imágenes un poquito después de cómo es este sistema. Ahora, ¿cómo se monta este sistema? Básicamente el sistema tiene las 3 componentes que estábamos mirando, que son el transmisor con su sensor y los 3 sensores que van sobre el manto del molino en distintos cortes, pueden ser el primer tercio, el centro y el último tercio del cuerpo del molino. Y esos sensores se concentran en el controlador que estábamos viendo hace un ratito, hace un segundo atrás, en el transmisor que está aquí al medio, que está aquí. Y este transmisor, en forma inalámbrica, se lo tira a una consola central que está afuera, que es un pequeño gabinete, donde están todas las capacidades de visibilizar, todas las capacidades de software que tiene el sistema para la calibración, el monitoreo de la operación, el seguimiento de las señales, etcétera, etcétera. Toda la calibración en este sistema es electrónica y no requiere la detención del molino para ser calibrado. Al contrario, lo más recomendable es que el molino esté operando en las condiciones deseadas y ahí calibrarlo de manera que el sistema aprenda de lo que es una buena operación y en base a eso empiece a analizar la información que va saliendo después y vaya identificando desplazamientos y otro tipo de información. En el sensor tenemos 2 sensores, uno en el lado de alimentación y uno en el lado de descarga, que son fijos y esos son muy utilizados en el tema de estabilidad de la operación. Cuando el sistema se está cargando, se está descargando en forma violenta, estos 2 sensores lo indican, muestran una diferencia entre la entrada y la salida, y esa diferencia es una información muy útil para evaluar la estrategia que se está siguiendo en la operación del molino, y por lo tanto darle una mayor estabilidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo nomás de
de estabilidad aplicado a un sistema experto, que en vez de utilizar solamente carga y descarga o manejo en el tonelaje, si uno maneja también la estabilidad, maneja la estabilidad a través de estos dos sensores, estabiliza el tonelaje y estabiliza el consumo de potencia, permitiéndoles llegar a nuevos niveles de operación. Y esto se conecta, obviamente, como mencionaba recién, al sistema de control vía TCP/IP con un enlace de alta velocidad. Y el sistema, como ven, es muy simple. Todas las componentes son instaladas magnéticamente, por lo tanto, su montaje es simple, su desmontaje, por ejemplo, frente a una mantención mayor del molino, también es muy rápida. Y cuando uno vuelve a reinstalar el sistema, necesita pocas veces una recalibración. El sistema aprende y se mantiene esa señal. En instalaciones reales, como vemos aquí, se puede aplicar en el mundo, en exteriores, y vemos el sistema montado aquí sobre el cuerpo del molino, y el gabinete que está acá afuera, que es el que recibe toda la señal. Y el sistema para operar no necesita más que eso. O sea, no necesitamos servidores, no se necesita una gran infraestructura de datos de ningún tipo. Con esas componentes, las que van montados sobre el molino, y este gabinete exterior que captura la señal y la procesa ahí, es todo lo que se necesita para que el molino pueda entregar toda la información de lo que está sucediendo en su interior. Y no es más que eso, toda la información. ¿Qué es lo que entrega? ¿Qué información podemos capturar desde cada uno de estos slices, de estos cortes que hace el tree slice, en cada uno de los 1, 2 o 3 sensores que pueden estar montados sobre el cuerpo del molino? Uno, dónde está ubicado el pie de la carga, en qué zona se nos está desplazando. Está siempre, obviamente, desplazándose, pero él nos va a decir en todo minuto y en tiempo real en qué zona está cayendo la cascada, dónde está el punto de donde está ocurriendo ese pie de carga. También nos entrega información con respecto al ángulo donde están ocurriendo impactos que están fuera de ese pie de carga por efecto de, a lo mejor, de un exceso de velocidad, tamaños de las partículas, qué sé yo, que están golpeando las corazas, los revestimientos en otro punto. Y ese ángulo nos dice, oye, tengo el pie de carga acá, pero también estoy recibiendo impactos de alta energía en esta zona que está más arriba o en otro ángulo diferente. Y eso está relacionado con el liner damage, o la intensidad de ese golpe se traduce en un KPI que está relacionado con el nivel de daño que tienen los revestimientos, dado que esa es la zona donde no hay mineral y por lo tanto el revestimiento el impacto es resistido directamente por el revestimiento, acelerando el daño de este. Conociendo esos dos, el ángulo de impacto máximo y el pie de carga, ya podemos tomar una pequeña decisión de decir, ok, podríamos bajar un poquito la velocidad proporcional a esa diferencia y controlar de manera de que este punto de impacto máximo, ojalá, esté dentro del pie de carga. Si el pie de carga y el impacto máximo coinciden, se funden en uno solo, obviamente estamos maximizando el uso de la energía de esta cascada. Por lo tanto, ya con eso, solamente esas dos informaciones, sabemos que podemos cambiar la velocidad y en cuánto que podemos cambiarla proporcionalmente y no estar tanteando por prueba y error qué nos conviene más. La otra es que tiene el liner damage, que nos da un índice donde dice, oye, el impacto está afuera, pero a lo mejor es una cosa leve, pero ¿qué nos interesa? Mantenerlo lo más bajo posible. Y eso en la experiencia práctica nos ha dado de que trabajando básicamente con el ángulo de impacto máximo y manteniendo esa intensidad de impacto bajo sobre las corazas, se han extendido los revestimientos, la vida útil de los revestimientos en casi un 20%. O sea, ha sido realmente significativo la mejora o la reducción, digamos, en la necesidad de cambiar revestimientos tan seguidos. Y en muchos casos, o en varios ejemplos, tuvimos experiencias donde pasamos de parrillas rotas, 1 o 2 al mes en operación normal, a 0 en más de 20 meses. O sea, es una herramienta que ayuda a mantener la confiabilidad del molino, mejorar su continuidad operacional, su disponibilidad,
y ayuda al operador a tomar decisiones con respecto a lo que está pasando. Pero no es solo eso lo que entrega TreeSlicer o MillSlicer. También nos da información con respecto a si el nivel interior está llenándose o se está descargando. O sea, hay un vector que se llama un KPI, que se llama el filling vector, no es el ángulo de llenado, sino que es un vector de llenado, que nos dice, ojo, estamos descargándonos. Y también es posible que ocurra que en vez de bajar la velocidad y estamos viendo una mayor intensidad de impacto sobre las corazas, porque tenemos nuestro molino a lo mejor muy vacío. Y por lo tanto la decisión es, oye, podemos cambiar un poco la velocidad, pero ¿qué tal si tratamos de subir el tonelaje? La experiencia nos ha dicho de que cuando empezamos a combinar esta información, no es posible mejorar el desempeño del tonelaje del molino en una cantidad interesante, que va en el orden del 2 al 4%, dependiendo del caso. Y por lo tanto nos da una nueva información con respecto a cómo aseguramos maximizar el throughput, el tonelaje tratado por el molino. También nos da una información que es el ángulo del hombro de carga, que nos dice, oye, ¿dónde está el hombro de la carga? ¿Dónde está despegándose el material e iniciando la caída de esta cascada? Y por lo tanto, toda esa información que está ahí en tiempo real es mostrada también en la interfaz que tiene el sistema en forma gráfica y numérica en tiempo real, y nos permite visualizarla junto con un cálculo y una estimación que nos dice cuál es el nivel de llenado total que está actualmente en ese molino. El sistema para eso estima una potencia. Cuando está operando puede estimar la potencia, pero si esta potencia es suministrada al sistema vía OPC o vía Modbus TCP o vía algún canal de comunicaciones disponible, él utiliza esa potencia y mejora la estimación del JC. Y dice, mira, el JC es este y el vector de llenado me indica que vamos subiendo o que estamos teniendo una tasa de cambio hacia positiva o una tasa de cambio negativa porque se está descargando, etcétera, etcétera. Y si esa información se utiliza en sistemas expertos, ayudaría mucho en tomar las decisiones que permitan maximizar la utilización del molino y el throughput de operación. También estamos viendo, y se ha embebido en el sistema, y estamos en varias pruebas en este minuto reales, de manera de instalar en el sistema en forma embebida con un controlador de lógica difusa. Este controlador de lógica difusa, que al final de cuentas es un pequeño experto basado en reglas, nos permite tomar toda la información del molino, tomar la información de MillSlicer y convertir a TreeSlicer o MillSlicer en un verdadero sistema sensor inteligente que es capaz de no solo medir, sino que ahora también podemos establecer reglas de control que nos permitirían que cada SAC tome decisiones con respecto a las variables variables operativas que tienen relación con él, como por ejemplo, subimos, bajamos la cantidad de agua, subimos, bajamos tonelaje, cambiamos la velocidad, etcétera, etcétera. Para eso, este sistema soporta infinidad de reglas y se integra en forma embebida dentro del sistema TreeSlicer. Después vamos a mostrar algunas cosas adicionales si se desea. Bueno, ¿en qué se ha usado TreeSlicer? O cómo, mejor dicho, se ha usado TreeSlicer en esta experiencia de casi 7, 8 años de sistemas instalados. En una mina utilizan el pie de carga para poder y la potencia del molino para crear un modelo de velocidad óptima. De manera que ellos dicen, mira, esta es la zona óptima para mí, donde yo sé que maximizo mi molienda. Y ese sistema, ellos tomando el tow, tomando el pie de carga y tomando la potencia, un sistema experto propio de Sanco permite controlar la operación del molino y maximizar el throughput. Y eso ha sido estado así en operación durante ya varios años. En Peñasquito, Newmont Goldcorp, eso está en operación más o menos desde el 2015 y también están utilizando, por ejemplo, el indicador de nivel de daño para ajustar velocidades. Y eso ha tenido significativos aumentos de vida en revestimiento y obviamente también en el desempeño operacional. Se han visto mejoras, por ejemplo, en
el uso de la energía bastante significativos, con reducciones importantes en el consumo de energía, bajando la velocidad del molino. O sea, hay velocidades del orden del 2 a 3% menos de lo que usaban antes de que tuviera el sistema instalado. Y ya se ha mejorado el tonelaje en casi un 10%. Y eso ha sido sustentable en el tiempo. Barrick tiene muchos sistemas de estos trabajando, y ellos han utilizado todo el nivel de llenado en forma manual, pero han ajustado las condiciones de carga de manera de que ellos han ganado una significativa mejora en el desempeño de la molienda. De hecho, le significó un premio al equipo de proceso en el año 2017, un premio interno de Barrick por los niveles de desempeño alcanzados. Y fue también con la ayuda de la información que podía suministrar TriSlicer para ellos. Y HBC utiliza el sistema en todos sus molinos. Están desarrollando sistemas expertos integrados, de manera que puedan manejar los 5 molinos, pero también mejorando el desempeño de cada uno de los molinos de forma individual y coordinándolos con una lógica o una estrategia de control de nivel superior. Todos ellos con la idea de mejorar la vida útil de los revestimientos, maximizar la producción, minimizar el consumo de energía específica. Algunos otros ejemplos generales, en general nos dan de que en el control de daños de los revestimientos, utilizando el LDL, el KPI de daño de revestimiento, o utilizando el ángulo de impacto máximo, que es donde ocurre este máximo impacto, los revestimientos han tenido un aumento de vida útil entre el 10 y el 20%, lo cual es bastante significativo. Pueden llegar a ser varios meses en algunos casos. Con el aumento de la eficiencia de la molienda, el throughput ha mejorado, como mencionaba hace un rato atrás, entre el 2 y el 3%, ajustando el impacto máximo sobre el pie de carga, de manera de aprovechar que toda la energía que estaba en el interior, toda esta energía de la cascada y todo este molienda por ruptura se genere sobre el pie de la carga, y toda esta energía de la cascada se utilice en eso y no en revestimientos y en otras cosas. Y eso ha significado ese aumento de throughput promedio 2 a 3%, solamente mejorando la posición del impacto sobre el pie de carga. Tenemos tasas de estabilidad, por ejemplo, del orden del 10 al 15%, si uno ajusta el inlet y el outlet, de manera de, si estamos viendo que el molino está en una etapa de desestabilización por descarga o por carga, se permite utilizar. Aquí tenemos un ejemplo, una gráfica de un experto de una mina, donde estaban a ellos controlando, y aquí estamos viendo cómo el mineral subía, bajaba, porque están controlando por presión. Pero cuando empezaron a controlar por estabilidad, todas las variables se controlaron, lo que les permitió cambiar el punto de operación y subirlo un poquito y lograr un incremento en el tratamiento de tonelaje, mientras aseguraba una estabilidad en el molino. Cualquier perturbación externa, como por ejemplo un cambio de las características del mineral, era absorbido por el sistema, porque empieza a haber un aumento en el nivel de llenado a través del vector, y por lo tanto tomar pequeñas decisiones con respecto al manejo del agua y manejo del tonelaje, asegurando la estabilidad y no cambiando mucho el punto de operación, lo cual significó incrementos interesantes en su operación general. ¿Y cómo llegamos a Visual KPI? Visual KPI nos entrega una herramienta junto con nuestro controlador de lógica difusa, donde estamos considerando todas las variables locales del molino. O sea, este molino, esta lógica difusa embebida en el molino SAC, no solo está leyendo toda la información que nos entrega TriSlicer, sino que también cuál es el tonelaje, cuál es la potencia, cuál es la presión en los descansos del molino, que tiene una relación con su peso, etcétera, etcétera, de manera de relacionarla y tomar una decisión local, propia de ese molino, de decir, mira, lo que más nos conviene es bajamos la velocidad, subimos el agua, cambiamos el tonelaje. ¿Cuál es la definición? Bueno, va a depender un poco de las reglas que se establezcan en este controlador, que permite, hoy día tenemos un sistema trabajando con más o menos 480 reglas,
pero en un molino de este tipo, con 50, 60 reglas, el control está absolutamente cubierto. Pero todo esto requiere que el operador tenga una visibilidad consistente, una visibilidad que le dé significado a cada una de las variables en forma instantánea. No va a estar mirando 3, 4 molinos, como en el caso en uno de los casos de Canadá, 5 molinos, donde están cambiando todas las variables en todo el minuto. Él quiere saber cuáles son las decisiones que se están tomando y dónde a lo mejor hay que ponerle más atención. Y esa capacidad de integración, esa capacidad de visualización, llamémosle, entre comillas, liviana, en el hecho de que él lo puede ver en un celular, lo podría ver en su tablet o lo podría ver en el computador que tiene en la sala de control, es las facilidades que tiene, que nos ofrece Visual KPI. Podemos entregar una interfaz gráfica simple, robusta y actualizada en tiempo real de qué es lo que está pasando con toda la molienda. Y no solo eso, sino que también puede integrar otras variables como son los información que viene de los balances, de los laboratorios, los planes de producción, los planes minas, indicadores de desempeño generales, recuperaciones, tonelajes, throughput y cómo se está desempeñando la planta en general. Y por lo tanto unir y a integrar toda esta información de miles de tree slicer a la operación de la planta con una efectividad increíble, o sea, una interfaz gráfica que simplemente yo diría que casi no tiene paralelo en cuanto a las capacidades que tiene de mostrar información en forma simple y muy sintética. ¿Qué más? No, lo demás, dicho el KPI, Javier nos va a explicar con mucho más detalle de lo que yo podría ser capaz de hacer, de cómo trabaja Visual KPI. Yo con esto agradezco la invitación y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Luis. Muy amplia y útil la explicación y la presentación que hiciste. Muy amable. Vamos Gracias. entonces ahora a proceder a presentarles el producto Visual KPI en un demo en vivo, conectado a nuestros servidores en California y Arizona. Tengo básicamente tres. Voy a compartirles mi pantalla. Un segundo, por favor. Aquí ya me perdí. Un segundito, por favor. Ok. Les voy a compartir mi pantalla. A veces el tema del internet es un problema. ¿Están viendo mi computadora, Luis? No, te veo solo a ti. Ok. Ok. ¿Ahora? Ahora veo infinitas versiones de ti. Ahora no. ¿Me estás viendo, Emi? Así es. ¿Sí? Ahora está bien. Ok. Bueno. Vean ustedes una disculpa. En ocasiones las plataformas tienen algunos detalles que desde luego tendremos que mejorar. Pero bueno, este es un tablero de Visual KPI. Estamos conectados en vivo a los servidores de Transpara y del lado izquierdo, donde estoy moviendo el mouse, tenemos ciertos controles. Uno de ellos se llama Dashboard, que nos muestra el tablero completo. El otro, los grupos. Hablamos de la jerarquía y el árbol de navegación. Luego también tenemos los KPIs,
con diferentes funciones. Vamos a ir poco a poco viendo todos estos botones y cómo se presenta la información, los diagramas, los charts, también tenemos las tablas, porque también se pueden integrar tablas. Entonces, del lado izquierdo tenemos controles que nos llevan al dashboard. Vamos a ver el tablero en forma más específica y otros temas. Tenemos otra función arriba que se llama Search, que es una función muy rápida. Si yo le pido que le pongo SIN, que es una función sinusoidal, por ejemplo, me trae todo lo relacionado a ese acronímico que puse, sin, sinusoid y otros temas, ¿no? Que tienen alguna relación. Pero lo interesante de aquí es que también me están mostrando en vivo cómo está ese KPI. Luego, del lado derecho tenemos otras funciones. Por ejemplo, yo podría cambiar el perfil y poner un perfil público o poner un perfil de alguna persona en especial. En este caso, tengo seleccionado el perfil, pero podría haber, por ejemplo, el perfil de un superintendente, de un operador, de un gerente, o del superintendente de un área, o del gerente de mantenimiento. Del lado derecho, tengo más funciones, puedo modificar el dashboard, puedo crear otro. Bueno, entonces, iniciemos con los tableros. En este caso, este tablero es de una planta, de una compañía eléctrica que tiene instalaciones en diferentes lugares y lo hemos organizado por regiones. La región noreste, la sureste, la poniente, etc. Y cada una de esas regiones tiene plantas. Por ejemplo, aquí esta se llama Long Point, esta se llama Summer Point, etc. Cada una tiene sus KPIs. Por ejemplo, veamos la ubicación o la planta de Exton. Y aquí automáticamente me está diciendo cuántos KPIs hay. Son 33, de los cuales 2 están bajos, que es el 6%. Esto me está dando el desempeño propiamente del sitio donde está la operación de la planta. Lo interesante del caso es lo que decía Luis. Podemos tener KPIs operativos, pero también esos KPIs operativos que me sirven mucho para tomar decisiones, los puedo complementar con información financiera o información de mantenimiento. Es decir, los datos los estamos convirtiendo en información valiosa. Y ese es un valor muy importante de la tecnología. Me regreso y me voy a meter a otro grupo, por ejemplo, la región occidental. En este caso hay 2 lugares, uno se llama Encinitas y el otro Fremont. Y nuevamente me regreso y me encuentro con la región de Texas, en donde hay diferentes plantas que son Aranzas, Blue Diamond, Lago Vista, etc. Entonces, yo puedo ir armando mis tableros en función de las necesidades de cada persona o de cada nivel operativo o gerencial. Lo puedo integrar con objetos. Por ejemplo, en este caso, aquí está un mapa que muestra, como ustedes podrán ver, los KPIs de Canadá, de Estados Unidos y de México. Es decir, los puntos o los sitios donde esta compañía tiene operaciones. Vamos a ver, por ejemplo, los de Canadá. ¿Sí? Y este me está trayendo ya una forma diferente de ver los KPIs. Entremos en otros. Vamos a entrar a los de Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí me los despliega todavía de otra manera.
Aquí está California, Arizona. Si entro a Arizona, verán ustedes el nombre de los KPIs y me los está mostrando en una forma específica. Ahorita vamos a ver otras posibilidades. Phoenix, Tucson, Flagstaff, etcétera, Anthem. Yo podría verlos como una lista. Podría verlos como un bullet chart. Podría también ver el estatus con su historia. Podría desplegar incluso directamente la tendencia. Y aquí puedo hacer muchas cosas. Podría yo, por ejemplo, poner la tendencia tal vez multiescala y me voy hacia abajo, pongo aplicar y ya me cambió el tipo de gráfico. También puedo hacer otras cosas con esto, ¿verdad? Me regreso a donde yo estaba y ahora las voy a ver como un grupo, me las agrupa. También como una información referenciada. Y también me puede poner, esto es muy importante, la historia del estatus. Por ejemplo, el conteo de alertas en Anthem, en Flagstaff, en Tucson. Y aquí, por ejemplo, tengo un KPI en alerta que fue el 5.88%. Aquí los KPIs que están en alerta, el 94%. También me puede mostrar las notificaciones, la historia de las notificaciones. Y, en fin, hay muchísimas posibilidades. Hablaba yo de tener diferentes tableros. Ahora estoy en un tablero de transmisión-distribución eléctrica, completamente diferente. Actualmente, en este momento, este tablero pertenece a un gerente de mantenimiento, ¿sí? Y si yo quiero cambiar el perfil ahora, veo aquí y hay otras personas y otras formas de presentar este tablero. Igual, aquí tengo un mapa, tengo objetos. Aquí están, por ejemplo, las turbinas de gas, los generadores, las violaciones en el voltaje, las estaciones ambientales, etcétera, ¿no? Y incluso puedo hacer varias cosas. Ustedes ven que como esto está constituido de objetos, probablemente los rangos de tiempo sean diferentes de cada objeto. Entonces yo puedo hacer aquí muchas cosas. Por ejemplo, esto podría yo cambiar y poner que todo el tablero tenga un rango de 8 horas. Entonces se mueve como si fuera un solo objeto. Si yo cambio el rango, por ejemplo, de esta tendencia, aquí lo voy a cambiar. Vamos a ver. Vean ustedes cómo se está moviendo en vivo, en tiempo real, la frecuencia del sistema. O sea, estamos leyendo la información. Como esto, tengo también aquí un tablero de minería relacionado con las operaciones que estamos viendo con ustedes el día de hoy. Y en este caso, este tablero corresponde a un supervisor. Él quiso poner pues algunas tendencias, información importante para su tablero, predicted coal, desperdicios, cargas y la parte, los datos efectivos. Me regreso
a mi tablero eléctrico o el de generación eléctrica, simplemente apretando la tecla de dashboard. Y ahora voy a hacer algo interesante. Quisiera yo, me voy para abajo y me encuentro con que esta gráfica, esta tendencia de potencia generada contra velocidad del viento, por alguna razón me interesa de manera prioritaria y la tengo muy abajo en el tablero. Igual esta tendencia que me dice que es un ejemplo de SPC. Entonces recuerden, esta tendencia y esta otra de la potencia generada por la velocidad del viento las quiero arriba. Entonces vamos a ver qué puedo hacer. Y le voy a apretar la tecla de Customize Dashboard. Aquí, perdonen, pero seguramente el internet está un poco lento y no me responde el sistema como yo quisiera. Vamos a ver si podemos hacer algo para mejorarlo. A ver si Sí. Voy a hacer cambios en este demo y voy a mover este mapa que está aquí, lo quiero mover del lado izquierdo y este objeto de la frecuencia lo voy a mover del lado derecho. ¿Sí? Entonces vamos a customizar el dashboard. Decía yo que este mapa lo quiero poner acá y la frecuencia la quiero arriba. Y la velocidad del viento la quiero inmediatamente aquí. Lo voy a poner acá. Y en este caso la carga la voy a poner abajo. Y le voy a poner una paloma aquí. Y el sistema lo modifiqué como yo esperaba. O sea, cambié el arreglo de acuerdo a lo que necesitaba yo en ese momento. Verán ustedes que aquí en la parte de arriba hay un número que dice 1. Esto es lo que le llamamos watch list o los KPIs que necesitan ser observados. Es decir, mi trabajo depende de que estos KPIs se mantengan siempre estables y operando correctamente. Para hacer eso los necesito estar observando continuamente, monitoreando. Si el sistema alerta, si me manda una notificación, pues tengo que actuar rápidamente. Entonces, es por eso que esos KPIs los tengo en forma prioritaria en lo que le llamo watch list. ¿Sí? Nuevamente, aquí están los KPIs y aquí está la forma en cómo yo los puedo ver, cómo los puedo mover, etcétera. Es carga total, no está en alerta, etcétera. Una tercera forma de ver los gráficos y ver las tendencias es la que les estoy presentando. De cualquier base de datos podemos leer la información e integrarla. Y es decir, los datos ya se convirtieron en KPIs, se van a integrar en un tablero. En este caso, por ejemplo, es la información del COVID, que se han tomado de bases de datos de, por ejemplo, organizaciones como el Johns Hopkins, que nos ha permitido integrar y dar información de esta situación. Entonces está dividido por región y por país.
es información a tiempo real. Y por cierto, este sitio es público y cualquiera puede acceder si lo quiere. Entonces, aquí verán ustedes tendencias, verán países. Aquí está Sudamérica, está Brasil, está México, está Estados Unidos. Se ha puesto también por regiones. ¿Cuáles son los casos totales, las muertes, los infectados? Todo esto está disponible en bases de datos. Visual KPI lee la información y esta información pues está disponible para los usuarios. Básicamente pues es lo que yo quería mostrarles. Un tema que me faltó es en este tablero, vean costos operativos por megawatt, ¿sí? Entonces también se pueden integrar datos financieros que me van a ser de mucha utilidad. Precio del combustible, causas de por qué se detuvo la operación en cierta parte del proceso, objetos de diferentes tipos, videos, etcétera. Entonces, el sistema es muy manejable, permite, como decía yo, la integración. La plataforma, la segunda arquitectura del sistema, tiene módulos software también para hacer cálculos de muchos tipos, muy robusta esa plataforma. Entonces, depende de las necesidades de ustedes, el sistema se puede integrar, se pueden integrar aplicaciones como la que mostraba Luis Gutiérrez de Total Metric, en fin, hay muchas posibilidades. Pues dicho esto, creo que podemos seguir avanzando con nuestro webinar. Luis, y yo tenía, después de escuchar tu presentación, quisiera hacerte unas preguntas para saber tu opinión sobre nuestro producto. ¿Te parece que Visual KPI es una herramienta necesaria para el monitoreo de operaciones mineras? Luis, estás, no se te escucha, Luis. No, no escuchamos, Luis. En la parte de arriba podrías encender tu micrófono. Bueno, aprovecho mientras Luis arregla este pequeño inconveniente de presentar a Robert Hilton, que se ha unido al webinar. Robert es de Transpara y actualmente está en Spokane, en el estado de Washington. Seguimos sin escucharte, Luis. No, no te escuchamos. ¿No? Tenemos algunos inconvenientes. Permítanos un segundo a ver si los podemos arreglar. No, lamentablemente no te escuchamos, Luis. ¿Algún detalle técnico de comunicación? Recuerden, Luis está en Santiago de Chile. Desde luego la tecnología nos permite hacer este tipo de eventos, pero a veces también las plataformas fallan y lamentablemente parece que hay un problema. Vamos a tener que dejar esto aquí porque no tenemos posibilidad de comunicarnos. Una opción, Luis, si me llamas a través de WhatsApp, a lo mejor yo puedo replicar
tu voz. Un segundito, y si no, pues no te escuchamos, Luis. No te escuchamos, Luis. Bueno, pues lamentablemente ocurrió un problema técnico fuera de nuestro alcance. Afortunadamente ya habíamos avanzado con el demo y la presentación de Luis Gutiérrez. Faltaban algunos detalles importantes también, pero en esencial realmente cubrimos la agenda completa. Robert, I don't know if you want to add something today. No, I think go ahead. You're fine. But thanks for the support. Ok. Bueno, pues estimada audiencia, damos por terminado el evento.